Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González y estas son las noticias. El índice de morosidad o de cartera vencida de los trabajadores que tienen un crédito a la vivienda, un crédito de vivienda en el Estado de México, ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores alcanza el 24%. O dicho en otras palabras, 1 de cada 4 créditos de trabajadores ante el Infonavit tiene problemas de pago. Rebeca Morales. En el Estado de México, el índice de morosidad o cartera vencida que tienen los trabajadores que han contratado un crédito ante el Fondo del Instituto de Vivienda para los Trabajadores alcanza al momento el 24%. Naira Vergara, directora de Infonavit en la entidad, aseguró que esto es una cifra menor a la cifra nacional. Sin embargo, es un momento complicado para hacer comparativos debido a la reciente incorporación de más de 50 municipios a la jurisdicción estatal. La pandemia también ha sido determinante en este tema, considerando que hubo personas que tuvieron disminución en sus ingresos o bien perdieron su empleo, por lo que las opciones son distintas para garantizar que se mantenga su vivienda como su patrimonio más importante. Escuchemos. O sea, digamos, pues eso es el porcentaje en el que nos encontramos y pues hemos estado trabajando de manera muy importante ofreciéndoles a nuestros acreditados soluciones para que puedan regularizar su crédito, ¿no? Tenemos varias soluciones, como por ejemplo apoyos en pérdida en caso de pérdida de empleo, apoyos en disminución de ingresos, apoyos en caso de fallecimiento, apoyos en caso de daños a la vivienda, apoyos para jubilados y pensionados. Sin embargo, el producto más importante con el que cuenta el Infonavit en este sentido es el Fondo de Protección de Pagos y al que mayor número de personas accede. Este implica que cuando una persona pierde la relación laboral, se acerca con el instituto con el fin de aplicar este fondo que consiste en pagar durante hasta 6 meses solo el 10% y el instituto cubrirá el resto. Durante las próximas semanas, además, se realizarán ferias de atención a los trabajadores, por medio de las cuales se buscará llevar atención personalizada y opciones para acelerar el proceso de pago, regularizarlo o bien hacer el paso de los créditos a salarios mínimos a pesos, con lo que se reduce de manera sustancial el monto de la cuenta a pagar. A lo largo de los primeros 9 meses de este año, el Infonavit en el Estado de México ha logrado la colocación de más de 20,000 créditos hipotecarios. Sin embargo, para el final del año se espera el haber colocado al menos 50,000. Rebeca Morales, Así Sucede. En las zonas urbanas, al menos 8 de cada 10 personas necesitan alguna intervención psicológica para atender su salud mental. Así lo dio a conocer Alejandro Gutiérrez Cedeño, coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sonia Vilchis. En las zonas urbanas, al menos 8 de cada 10 personas necesitan de alguna intervención psicológica, así lo consideró Alejandro Gutiérrez Cedeño, coordinador del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de la Universidad Autónoma del Estado de México. En la antesala del Día Mundial de la Salud Mental, el experto indicó que la esquizofrenia, psicosis y la neurosis son los padecimientos que más afectan a los mexicanos y en gran medida esto se debe a las presiones laborales, escolares y económicas. Reconoció que en el Estado de México y a nivel nacional no existe una falta de infraestructura que permita prevenir estas enfermedades, aunado a que los mexicanos no cuentan con herramientas para controlar sus emociones. Escuchemos. Mira, lamentablemente no tenemos la cultura de la prevención. Y me refiero a actividades deportivas, culturales, recreativas, artísticas, convivencias sociales, convivencias familiares, una buena convivencia con tu entorno, con tu trabajo, y por supuesto campañas de cuidados a la salud física, campañas de cuidados, por supuesto, talleres de cómo afrontar conflictos emocionales, es decir... A decir del especialista, la mayoría de las personas cruzan por cuadros de ansiedad, estrés, sensación de inconformidad que los lleva a estados de irritabilidad, angustia y desesperación. Así sucede, Sonia Vilchis. En su gira por Italia, el gobernador del Estado de México se reunió este lunes con el Papa Francisco. También lo hizo con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, así como con el arzobispo venezolano Edgar Peña, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los, subsecretarios de Estado del Vaticano. La información la tiene Ana Hernández.
Durante su gira de trabajo por Italia, el gobernador Alfredo del Mazo se reunió este lunes en la Santa Sede con el Papa Francisco. De acuerdo con la información difundida por medios locales del Vaticano, estuvo acompañado por su esposa Fernanda Castillo de Del Mazo y sus hijos. Luego de un intercambio de regalos, la reunión fue de carácter privado. Asimismo, el titular del Ejecutivo Estatal difundió a través de sus redes sociales que también se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Asimismo, dio a conocer que también se reunió con Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. Sobre su reunión con el cardenal Pietro Parolin, resaltó que conversaron sobre las acciones que el Estado de México está emprendiendo para combatir la pobreza e impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. El gobernador del Estado de México aparece en fotos con cada una de las autoridades de la Santa Sede. Destacó de su reunión con Edgar Peña Parra que Monseñor se encarga de fomentar las relaciones con diversos departamentos de la Curia Romana. Cabe mencionar que la Secretaría de Estado de la Santa Sede es el área que colabora más de cerca con el Sumo Pontífice, desempeña funciones políticas y diplomáticas de la Santa Sede y está dividida en dos secciones. Resaltar también que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ocupa el cargo desde el 15 de octubre de 2013. La gira del gobernador del Mazo por Italia concluirá este 11 de octubre. Para Así Sucede, Ana Hernández. Los profesores del Estado de México, las profesoras del Estado de México reciben desde la semana pasada una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 como medida de prevención ante el inicio de la temporada otoño-invierno. Está pendientes de esta nueva dosis los maestros de las regiones de Toluca, Naucalpan, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco, a donde van a recibir la dosis en el transcurso de los próximos días. Sonia Vilchis. Los profesores del Estado de México recibirán una nueva dosis de la vacuna contra COVID-19, esto ante un posible repunte de casos durante la temporada invernal. De acuerdo con información oficial, desde la semana pasada comenzó la inmunización a los docentes de la entidad. Datos oficiales indican que aproximadamente 250,000 trabajadores y trabajadoras del sector serán vacunados contra COVID-19. Hay que mencionar que la semana pasada se vacunaron a 7 de las 13 regiones y en esta semana se espera que concluya el resto de las zonas. Hasta el momento van 59,000 vacunas las aplicadas, y a decir de la Subsecretaría General de Gobierno, la vacuna que se está aplicando es de la marca CanSino. Se trata de la tercera dosis de la vacuna para este sector de la población. Cabe mencionar que en las últimas semanas los casos de COVID-19 han ido a la baja. Pese a ello, se está buscando reforzar la vacunación ante el descenso de temperaturas y la generación de enfermedades respiratorias. Así sucede, Sonia Vilchis. Algunos tramos de avenidas céntricas como Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo de Tejada e Ignacio López Rayón en Toluca tienen mínimo o prácticamente nulo espacio para los peatones. Los viandantes consideran que la falta de banquetas en algunas de estas avenidas, en algunos tramos pequeñitos, ponen en riesgo su vida. Ana Hernández. Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo de Tejada e Ignacio López Rayón en la capital mexiquense presentan tramos con mínimo o nulo espacio para los peatones, situación que de acuerdo con los usuarios pone en riesgo su vida. Además de poco espacio en las banquetas, se observa la invasión de mobiliario, en su mayoría postes, situación que reduce aún más el área del peatón y provoca que las personas caminen por el carril de rodamiento vehicular. En algunos sitios la banqueta tiene menos de 50 centímetros, pero en puntos como la calle de Ignacio López Rayón el espacio es nulo. Escuchemos. Ya están acostumbrados, miren, por ejemplo, toda esa gente que va por la carretera, ya están acostumbrados. Realmente pues nadie protesta, y al final de cuentas, ¿por qué no protestan? Porque pues desgraciadamente no hacen caso. Las tres avenidas forman parte de las rutas de las líneas de transporte público que atraviesan la zona centro de Toluca. Cabe destacar que esas calles cuentan con 3 carriles para uso vehicular. Sobre Gómez Farías, los puntos más críticos son la esquina con Nicolás Bravo y
y también en la de Ignacio Allende. En Lerdo de Tejada son varias calles en esa situación, desde la esquina con Ignacio López Gallón hasta Josefa Ortiz de Domínguez. La situación más complicada se presenta sobre Ignacio López Gallón, pues ahí hay tramos con nulo espacio de banqueta, en especial en la cuadra que va de la vía José María Morelos a Miguel Hidalgo, y además es una zona escolar. En esta área la situación se presenta en ambas aceras, a escasos metros de una escuela privada y del otro lado, a un costado de la escuela Tierra y Libertad. Salimos de la universidad, tenemos que ir a tomar el camión y pues es muy pequeña. Y si esto porque luego pasan, le silban, entonces no. Sí deberían como que extenderlo un poco, porque del lado de acá es igual porque es estacionamiento de la secundaria, entonces estaría bien que la hicieran un poco más grande, no sé, que pusieran al menos unos conos. Para Así Sucede, Ana Hernández. 25 espacios utilizados por los llamados Pintacaritas regresaron a la Plaza José María González Arratia en el centro de Toluca como parte de la Feria del Alfeñique después de las restricciones que tuvieron que afrontar durante 2 años y medio de la pandemia. Ana Hernández. Alrededor de 25 espacios de los llamados Pintacaritas regresaron a la Plaza González Arratia en el centro de la capital mexiquense como parte de la Feria y Festival Internacional Alfeñique Toluca, luego de las restricciones que tuvieron durante 2 años por la pandemia, actividad artística que se está arraigando como tradición en la capital mexiquense y que forma parte de las festividades del Alfeñique. A una semana de haberse instalado, los llamados Pintacaritas reportan alta demanda desde el pasado fin de semana, pues observan en los visitantes el deseo de retomar las actividades presenciales. Graciela Aguilar atiende a sus clientes desde la semana pasada a partir de las 10 de la mañana. Y ahorita al retomar esta actividad es un respiro para nuestros bolsillos, para nuestra familia, además de que todas somos apasionadas de pintar caritas, de caracterizar, de hacer maquillajes profesionales. Graciela comenta que este año los disfraces más demandados por las mujeres son las llamadas Catrinas Glam, las cuales tienen como característica maquillaje natural muy elaborado, pero combinado con el maquillaje de fantasía, con pedrería y donde se resalta el color de la sombra en párpados y el remarcado de dientes en la boca. Además, este año los Pintacaritas han incluido en su labor algunas soluciones antisépticas para limpieza y lavado de sus productos que usan para aplicación. La Pintacaritas menciona que el maquillaje más pedido por los niños es el personaje de la película E.T., el payaso y las calaveras. Para niñas, las Catrinas, mientras que para los jóvenes también calaveras en tonos neón. Los Pintacaritas de la zona unificaron el precio base de los maquillajes, el cual oscila en 65 pesos para niños y 120 para adultos, e incrementan de acuerdo con el tipo de diseño. Por ejemplo, pedrería y pestañas para las jóvenes en 300 pesos o más elaborados en 1,000 pesos. Para el grupo de Pintacaritas, en su mayoría mujeres, el mejor periodo de venta será la última semana de octubre, donde las jornadas inician desde las 6 de la mañana y concluyen hasta las 12 de la noche. Para Así Sucede, Ana Hernández. Comerciantes y artesanos de Toluca, de organizaciones de comerciantes de Toluca, se manifestaron frente a Palacio Municipal en demanda de permisos para vender artesanías y productos en la Plaza González Arratia durante la Feria del Alfeñique. Argumentaron que el ayuntamiento prefiere dar permisos a los pintacaritas, las botargas, los disfraces y que se discriminan a los vendedores de artesanías y de productos tradicionales. Manuel Luna. Este lunes, artesanos y comerciantes de Toluca se manifestaron frente al Palacio Municipal de la capital, ya que afirman se les prometieron espacios para poder comercializar sus artesanías. Sin embargo, las autoridades del Ayuntamiento de Toluca no les cumplieron, así lo detalló Enrique Bello de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos y Cuauhtémoc de la Alameda Central. Primero nos dice, vamos a trabajar, les voy a dar unos espacios en la González Arratia a artesanos. Les voy a dar un gafete que los avala como parte del Festival Internacional del Alfeñique y después nos dice que no va a haber nada para nosotros. De acuerdo con el líder comerciante, habían sostenido mesas de negociación con Fernando Lagunas, director de Atención y Comercio de la capital mexiquense. Sin embargo, los verificadores movieron los lugares que ya tenían
pero sí les brindan permisos a pintacaritas, botargas y personas con disfraces con la temática de Halloween en vez de las tradiciones mexicanas. Lo que estamos en desacuerdo es de que están trayendo a nuestra cultura mexicana el Halloween. Yo los invito el día de hoy por la tarde o el próximo fin de semana a que se den una vuelta por la Plaza González Arratia y está inundado de botargas que no tienen nada que ver con la festividad del Día de Muertos. Y a ellos les dieron un permiso y su gafete del alfeñique. Entonces yo creo que eso no tiene nada que ver con la cultura mexicana. Los comerciantes piden un espacio digno para trabajar, ya que dijeron, desde el inicio de la gestión siempre han estado cerradas las puertas del ayuntamiento y compararon la actitud de la administración de la capital con la de Metepec, donde sí les brindan espacios a sus artesanos. Finalmente, autoridades municipales afirmaron que estos líderes se apoderaron de espacios y ellos cobran por tales lugares, por lo que al no percibir recursos, ahora se sienten agredidos y para así sucede. Manuel Luna. 99% de las mujeres que solicitan un crédito en México lo pagan en tiempo y forma, a diferencia de los varones en donde la tasa de cumplimiento alcanza el 75%. Sin embargo, el acceso a servicios financieros y a créditos para mujeres sigue siendo uno de los grandes pendientes para el desarrollo empresarial y económico nacional. Rebeca Morales. El tema de acceso a servicios financieros y crediticios para las mujeres sigue siendo uno de los grandes pendientes para el desarrollo empresarial y económico a nivel nacional. Al momento, el 99% de las mujeres que solicitan un crédito en el país lo pagan en tiempo, sin caer en temas de morosidad, situación que se diferencia de manera clara con la de los hombres, en donde el cumplimiento alcanza apenas el 75%. María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en el Estado de México, señaló que al momento una de las principales limitaciones que se tiene es que las instituciones financieras siguen considerando que las mujeres son entes menos susceptibles de crédito. Y esto está ligado a que sus percepciones son menores a las de los hombres y se les considera inestables laboralmente por el cuidado de sus familias. Escuchemos. Uno de los datos que es alarmante es que las mujeres tienen líneas de crédito menores y que los hombres, y esto no quiere decir que no puedan o no vayan a pagar, simplemente que la percepción para las instituciones bancarias sigue siendo desigual. Aun cuando ellas paguen, la percepción sigue siendo equivocada y esto limita las oportunidades de que las mujeres amplíen sus negocios o incidan. Señaló que es indispensable el que se trabaje en temas de inclusión financiera, y es que uno de los ejemplos claros en esta materia es que aunque las mujeres ganan hasta el 15% menos que los hombres de manera generalizada, el nivel de ahorro para ellas alcanza hasta el 48% de los casos contra el 41% de los hombres. Señaló que se debe abrir una política financiera igualitaria, con oportunidades equitativas que permitan el desarrollo de los negocios liderados por mujeres, no solo bajo esquemas informales en los que además se pone en riesgo su patrimonio. Rebeca Morales. Así sucede. Durante la presentación de su informe anual de actividades, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, José Guadalupe Luna Hernández, refirió que este organismo sesionó en 24 ocasiones en temas de revisión y atención a solicitudes de acceso a la información y también de investigaciones focalizadas en el uso de recursos, seguridad y acceso a la información. Rebeca Morales. A lo largo del último año, el Comité de Participación Ciudadana en materia de anticorrupción del Estado de México, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, realizó 24 sesiones en temas de revisión y atención de solicitudes de acceso a información, además de investigaciones focalizadas en temas de uso de recursos, seguridad y acceso a la información. Durante la presentación de su informe de actividades 2021-2022, José Guadalupe Luna Hernández, presidente del Comité de Participación Ciudadana, refirió que a partir de la creación de la Red Ciudadana de la Organización Civil, que consta de 15 integrantes, se desarrollaron investigaciones como la auditoría a la Administración Municipal de Amecameca, la investigación y presentación del segundo informe sobre la situación carcelaria en el Estado de México, la información sobre el manejo en casos de feminicidio a nivel estatal, así como la investigación sobre endeudamiento del Instituto de Seguridad Social del Estado y municipios del Estado de México. Escuchemos.
En el contexto de estas reuniones se presentó la observación ciudadana sobre la necesidad de transparentar la información existente en materia de obras y acciones públicas del Estado de México municipios. Y en atención a diversas inquietudes de la Fundación Internacional del Movimiento Popular, desde la presidencia se realizó la investigación sobre los endeudamientos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Como parte de las acciones de la Subárea en materia de libertad de expresión, se realizó una propuesta sobre la falta de la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y el foro Plumas contra la Corrupción. En el periodo informado, además, se recibieron solicitudes de acceso a información por parte de la ciudadanía, atendidas en su totalidad. En el caso de los municipios, dijo, el Estado de México sigue sin conseguir la instalación de los 125 comités municipales anticorrupción, teniendo un avance al momento de 119. Luna Hernández además señaló que en el último año se recibieron agresiones, intentos por impedir la instalación de estos comités, agresiones y situaciones de amenaza que han impedido actuar a estos entes municipales. En el último año, además, se desarrolló el segundo encuentro del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional. Rebeca Morales, así sucede. En una semana se van a retomar las pláticas para conformar una alianza electoral PRI-PAN-PRD, según lo que dice el diputado local Omar Ortega. Dice que además ha invitado a otros partidos políticos con los que el PRD tiene una coalición legislativa a participar en esta alianza electoral. La información con Manuel Luna. De acuerdo con el diputado perredista Omar Ortega, las pláticas sobre la alianza electoral en el Estado de México entre su partido, el PAN, y el PRI se estará retomando a más tardar en una semana, eso tras haberse aprobado las iniciativas de gobiernos de coalición, así como de haberse realizado la glosa del quinto informe de gobierno estatal. Pero estamos esperando que en breve, no pasará más de una semana donde ya los presidentes de los partidos políticos en el Estado de México, como la participación de algunos de los nacionales y algunos dirigentes nacionales, en este caso de un servidor que formamos parte también importante, fue de las tareas que me dejó la dirigencia nacional, de trabajar las políticas de alianza, estaremos ahí viendo lo que corresponde. De los acuerdos nacionales afirmó que ese es un tema aparte, pero en el caso estatal afirmó que hay voluntad de todos los partidos políticos. Agregó que buscará acercamiento con los demás partidos que también apoyan los gobiernos de coalición, como el Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, para con ello realizar una amplia coalición y crear un superfrente. Pues yo digo para hacer una posibilidad de un superfrente con la intención sí de mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Ya no podemos seguir así patas para arriba con una inflación impresionante que no para. A pesar de las palabras del legislador, lo que hasta ahora han afirmado la dirigencia del PT es que continuarán de la mano con Morena, mientras que en el caso del Verde Ecologista se han manifestado por ir solos como en la última elección, o bien ha habido cierta inclinación a la coalición liderada por Morena. Finalmente, en el caso de Movimiento Ciudadano, es un partido que si bien no ha habido pronunciamiento sobre las coaliciones, hasta el momento se sabe que irán solos en la elección por la gubernatura mexiquense. Finalmente, el diputado recalcó que continuará impulsando las iniciativas que ha presentado sobre salud mental y emocional en la Cámara de Diputados. Para Así Sucede, Manuel Luna. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Saludo con mucho gusto al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva. Quedaron pues ya definidos los días y horarios para disputarse la final de la Apertura 2022. El líder América enfrentará al conjunto de Puebla el miércoles 12 en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:06 y el sábado 15 será el partido de vuelta en el Estadio Azteca a las 20:06. El equipo de Cruz Azul recibirá este miércoles en el Coloso de Santa Úrsula a los Rayados en punto de las 9:06 y la vuelta será en el Estadio de los Rayados el sábado a las 6:06. Y para el jueves 13, Toluca jugará ante el conjunto de Santos en el Nemesio 10 a las 19:06 y la vuelta de esta serie será el domingo 16
a las 19:06 en el Estadio Corona. Y finalmente, Tigres tendrá su primer choque ante Pachuca el jueves a las 21:06 en el Universitario, y la vuelta será el domingo a la misma hora en el Estadio Hidalgo. Recordarles, por supuesto, que en caso de empate luego de los 180 minutos, no habrá cobro de tiros penales ni habrá tiempos extras, sino que el pase será para el equipo con mejor posición en la tabla general. Por otra parte, debutó Pedro López, el nuevo técnico de la selección mexicana femenil. Pues ya inició su actividad, por supuesto, y fue con un empate 1-1 ante la selección de Chile. De esta manera, Pedro López pues dirigió su primer partido, empatando a un gol en este duelo amistoso ante la selección de Chile. Diana Ordóñez por parte del combinado azteca y Daniela Zamora por el conjunto sudamericano fueron las encargadas de anotar los tantos del encuentro. Durante los primeros 25 minutos, México comenzó a generar jugadas de peligro, sin embargo, pues el balón se negaba a entrar al arco rival, además de que tienen una espléndida arquera la selección chilena. Al minuto 33 cayó el primer gol por parte de las chilenas. Fue por conducto de Zamora, quien aprovechó un error en la recepción de la portera mexicana Itzel González. Y en el segundo tiempo llegaba la reacción del Tri, luego de que Stephanie Mayor lo robó al 57 un balón a la defensa rival, y después condujo para asistir a Ordóñez, quien mandó el esférico al fondo para igualar 1-1. Así es que, pues las dirigidas por Pedro López, aunque intentaron remontar el encuentro, se encontraron con la portera del equipo chileno, y pues todo terminó con un empate. Hasta aquí la información deportiva. Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judith Chacón. Muy buenos días a todo el auditorio de Así Sucede. En información de espectáculos y entretenimiento, el 13 de octubre llegará a pantallas mexicanas la película Influencia, ópera prima de Pablo Aura Langer. La trama se desarrolla en medio de la pandemia de influenza que fue decretada en el año 2009. Coincidentemente, el filme se realizó previo a la pandemia de COVID-19. La historia que narra Influencia es la de Leonora. Ella es una joven que cree tener un extraño poder de provocar la muerte de las personas con tan solo mirarlas, por lo que decide vivir encerrada en lo más alto de las torres de Tlatelolco para aislarse de todos. Sin embargo, un día su abuela, quien es el único pariente con quien vive, sale de la casa para nunca regresar. Al verse sola, Leonora tendrá que enfrentarse al mundo exterior. Ahí es cuando conoce a Brando, un joven que vive en la misma colonia. En entrevista para Así Sucede, Pablo Aura detalló que Influencia es una película que incluye elementos de thriller, romance y un poco de comedia, catalogándola como un cuento de hadas chilango, debido a que, de acuerdo con el cineasta, en la cultura mexicana se ubica en una frontera muy endeble entre la fantasía y la realidad, en donde de un momento a otro cambia esta realidad de manera radical, dando lugar a una posibilidad de todo tipo de historias. Vamos a escuchar lo que en entrevista para Así Sucede, Pablo Aura, director de Influencia, dijo al respecto. Efectivamente, o sea, la película se terminó a finales de 2018 y estuvo en festivales todo desde el 2019. Estuvo en más de 30 festivales en 4 continentes, y pues nosotros la idea era estrenarla en salas en mayo de 2020, pero bueno, pues no se pudo estrenar justo porque fue cuando se cerraron todos los cines, pues se cancelaron todas las posibilidades de que la gente pudiera ir a una sala a disfrutar de una película, pero por otro lado, pues resultó ser algo muy bueno porque nuestro protagonista, Leonora, pues era encerrada, y en el momento que filmábamos la película, el encierro, el miedo de salir, el miedo de hacerle daño a las personas por nuestra sola presencia, nuestras características, parecía algo un poco como de fantasía o de ciencia ficción,
pero de repente todos lo empezamos a vivir todos los días, todos empezamos a vivir este encierro, preocuparnos por lo que hacíamos, si salíamos o no salíamos, cómo llevábamos a cabo nuestro día a día. Entonces creo que a partir de eso es mucho más fácil y mucho más posible que la gente se involucre, se identifique y viva más de cerca pues las vivencias de nuestro protagonista. El elenco de Influencia está conformado por Alejandra Cárdenas, quien en esta película desarrolla su primer protagónico, Marco Zapata, Gerardo Sarcena, Verónica Langer, María Aura, Mario Zaragoza, Rodolfo Palacios y David Ponce. Influencia llegará a alrededor de 35 pantallas en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, así como algunas sedes del Estado de México. Finalmente, Pablo Aura Langer adelantó que su próximo proyecto es una película de terror que tiene como temática la Santa Muerte, pues considera que este es un personaje terrorífico del que se habla poco y mucho a la vez, y lo que se cuenta de esta imagen es solo superficial. Esta película será filmada el próximo año en el desierto mexicano y recurrirá mucho a la simbología mexicana, y contará como coproductor con Carlos Gallardo, quien ha producido filmes como Érase una vez en México, El Mariachi, Pistolero, entre otras. Yo soy Judith Chacón. Escuchemos la opinión de Patricia Maldonado. Muy buenos días. Hoy es una de esas fechas en la que nos toca reflexionar ampliamente. Se conmemora el Día Internacional de la Niña. A nivel mundial, y desde luego particularmente en México, es un segmento de la población que recibe maltratos continuos. Las niñas son más propensas a experimentar violencia que los niños, incluyendo la violencia sexual. Se calcula que las menores de 16 años son víctimas de la mitad de las agresiones sexuales. Por otro lado, cada 7 segundos, una niña de 15 años en el mundo es obligada a casarse y, en consecuencia, a tener un embarazo adolescente y poner en riesgo su vida. En torno a las niñas, también se da por sentado en familias que no irán a la escuela, porque se asume un control y rol de su vida. Las niñas no son propiedad de nadie. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Las niñas tienen derecho a educarse, desarrollarse, a tener identidad propia, a pensar y expresarse sin limitaciones, a la intimidad, al respeto. Y no se trata de moda o modernidad, ni de un capricho. Es sentido común, igualdad, entender que tienen propósitos o intereses y misión en la vida. Rompamos los roles y estereotipos de género. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez. Así sucede con Felipe González.